Dejo a Norma, que tiene todos los elementos para presentar desde España al profesor Vicente Ripoll. Gracias, Claudio. Bueno, tengo el enorme honor de presentar a Vicente Ripoll. Quiero leer brevemente unas líneas vinculadas Breve, a su Norma, hoja de vida. Muy breve. Muy ¿sí? breve. Ripoll es doctor en Ciencias Económicas, es profesor del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia, tiene muchos años. Encontré una hoja de vida por ahí que dice un número que es parecido a mi edad, entonces dije, esto debe estar muy mal, está bien. Muchos años impartiendo docencia en el área de control de gestión, en máster de control y contabilidad, es director de distintos programas de maestría, es director de un grupo de investigación y es presidente de AICO Gestión. Tengo el enorme honor de colaborar desde hace mucho tiempo en algunos proyectos y, por supuesto, presentarlo con tremendo afecto, dado que fue en su momento mi director de tesis doctoral y un gran amigo, un gran maestro para mí. Así que un gusto que estés con nosotros y bienvenido. Te doy la palabra. Mil gracias, mil gracias. Voy a compartir, porque sí que tenía una pequeña presentación, que la debo tener por aquí, ¿vale? Y empezar. Se ve, ¿no? Aunque yo... Sí, perfecto, sí. Sí, perfecto. La amplío. Bueno, pues un placer, ¿eh? Un placer. Es que anoche también, Norma, no sé si sabes, bueno, estarías informada, también tuve otro evento, no sé ni en qué país, porque ando estos días un poco mareado. Creo que ayer era Perú, y se pasó un... No, perdón, ayer por la mañana, que estaba también en otra historia de estas en Ecuador, y el presentador, que era un chico joven, ¿no? Se ve que escogió mi currículum de 600 hojas y empezó a leer, y yo decía, bueno, lo acabamos, ¿no? Y teníamos tiempo limitado. Bueno, muchísimas gracias, Norma, ¿no? por esta invitación. Esta invitación que, bueno, que surge en un momento determinado, yo creo que hace aproximadamente 15 días, que fue cuando Norma se puso conmigo, me dijo si quería dar una charla dentro del 10º Congreso de Costas Mercosur y el 9º de AURCO y el 5º Latinoamericano de Costos. Y bueno, y le dije que encantado, porque para eso estamos la gente que nos dedicamos en este circuito de la universidad, de la profesión y en el caso concreto del control de gestión y más concreto en el campo de los costos, ¿no? Y Norma me dijo, Vicente, tema libre, como sabe que llevamos 2000 historias y tal, bueno, pues siempre era aprovechar algo de lo que yo tenía tal. Bueno, cuando ella me lo dijo pensé, pues perfecto, voy a coger el control de gestión desde una óptica profesional y desde una óptica de investigación y bueno, y voy a hacer llegar por dónde se anda ahora en el control de gestión. Pero luego, el otro día, escuché a Marcelo y a Enrique, dos grandes amigos míos desde hace un montón de años, y escuché que estaban hablando de la teoría de los costos, y dije, ¡guau! Yo digo, pues nada, me puse en contacto con Norma y le dije, Norma, ¿te importa que cambie el título de la conferencia y le llame Queriendo a los costes? Y ella me dijo, ¡ah, perfecto! Bueno, con lo cual, lo único que pretendo, primero, es darle la entidad que se merecen y que tienen los costes. Yo, que ahora estoy en una asociación, en AICO Gestión, ¿no?, de control de gestión, y que ya desde hace muchos años estoy en el control de gestión, yo nunca he dejado de pivotar el control de gestión alrededor de los costes. Los costes lo son todo dentro de una organización. Cuando hablamos de control de gestión en sentido abstracto y filosófico, ¡guau!, que parece ser que sirve para todo, ¿no? Hablamos de la estrategia y hablamos del entorno. Bueno, me es indiferente. Al final, detrás de todo esto subyacen los costes. Y también me apetecía porque yo, lo que nosotros denominábamos antes contabilidad de costes, hace más de 20 años, ¿vale? Se continúa denominando así en la universidad y en los programas de formación, pero yo hace aproximadamente 20 años que ya di un salto fuera, me salí de la disciplina de la contabilidad de costes. Primero, porque había mucha gente y yo tenía que seguir los dictámenes generales para que todos contáramos lo mismo y no me pareció adecuado y ya me subí un poco más arriba, y es donde estoy navegando estos años.
¿Navegando dónde? Bueno, pues navego, como decía Norma, yo navego en una parte muy importante porque es la que me reconocen hoy en día en la universidad. Mi marca de investigador. En general sabéis, y los profesionales también tenéis noticias porque esto la prensa enseguida se hace eco de estas cosas. Sabéis que ahora la universidad está valorando desde hace ya bastantes años, en el contexto internacional, está valorando qué impacto tenemos, Norma o yo, o cualquiera, cuando publicamos un artículo en unas revistas que están dentro de un nivel demasiado elevado, y además en el 95% en lengua inglesa, y bueno, y tenemos que impactar ahí. Y entonces ahí, cuando impactas ahí, es cuando ya te empiezan a llamar investigador y cuando ya tu universidad te reconoce como profesor investigador. Han hecho una casta, desgraciadamente se ha hecho una casta y se está haciendo una casta también en la región, porque yo que la he visitado bastante, los sistemas universitarios van por esa parte de ahí. Bueno, y es una parte que yo como universitario, como profesor de universidad que me tengo, pues la tengo que cubrir, y ahora os enseñaré un poco el porqué del cambio del título que yo pensaba al de ahora, y por qué enfocarlo en los costes. Y luego, bueno, pues hay algo, hay un detalle, Norma nombraba su tesis doctoral. Yo he dirigido 20 tesis, el otro día terminé de dirigir 2 tesis más, en estos momentos tengo 13 que estoy codirigiendo con toda la gente de mi equipo. Norma fue la 11ª, y mirar aquí un poco os planteo, cuando yo empecé a dirigir mi primera tesis de una persona que algunos de vosotros lo conocéis, que era el doctor Alcoy Sapena, Pablo Alcoy, mirar el título, el proceso de captación de los costes de lo que sea. Amparo Ayuso, que también es conocida, la elección de los modelos de costes de calidad. La cuarta, la profesora Carmen Tamarit, variables que influyen en el diseño, implantación y control del sistema de costes y gestión. ¿Vale? La 3 ya no la nombro porque la quiero juntar con la de Norma. Y ahora ya fijaros en el título de Norma. La institucionalización del cambio en los sistemas contables de costes y gestión, de control de gestión, estudio de no sé qué. Mirar mis 4 últimas que he dirigido: información y transparencia pública, instrumentos para el control en la toma de decisiones, contabilidad como sistema de información para el control de la gestión social y ambiental, impacto del control de gestión en la relación de la emisión del carbono y el desempeño. Y por último, eficiencia y rankings, ¿vale? Estas 2 últimas se leyeron hace aproximadamente 15 días. Y ya no las leo. Bueno, y estas son las tesis que yo en estos momentos en el campo de la contabilidad, en esa parte interna y externa, que en la interna estaban los costes, ¿vale? Pues ha ido creciendo. Bueno, inevitablemente pues hemos llegado a esta situación de aquí. Y entonces me dije, bueno, tanto en cuanto yo he tenido formación de costes y siempre he liderado la bandera de los costes, se le llame como se le llame, bueno, pues voy a aterrizar y voy a hablar de costes, y voy a dar una lección que seguro que todos, hasta los propios estudiantes, lo que yo voy a contar lo van a entender. Bueno, pero yo me voy a quedar satisfecho porque por primera vez en un congreso voy a contar lo que son los costes, ¿no? Y entonces me voy a posicionar en la universidad. En la charla anterior o en el panel anterior se hablaba y Norma hace un rato, cuando ha finalizado la primera charla, ella hablaba de la adaptabilidad que hemos tenido todos en el mundo, y en este caso los profesores de universidad, ¿vale? Cómo nos hemos adaptado a esta nueva situación. Y la verdad es que ha sido una adaptación en marzo, en nuestro caso concreto, bueno, y en el mundo en general, ¿no? Se declaró ese estado de alarma. Nosotros, profesores de la universidad, al igual que los médicos, que han sido los grandes, los más visibles, pero los profesores de la universidad nos tuvimos que adaptar de la noche a la mañana y tuvimos que pasar de una docencia presencial a una docencia durante 4 o 5 meses totalmente virtual, y ahora, bueno, porque estamos familiarizados, ¿vale?, con estas nuevas plataformas, con el que yo, en vez de viajar 5 o 6 veces que hubiera viajado en estos 2 o 3 últimos meses, estoy aquí en una plataforma, ¿vale?, transmitiendo un poco de conocimiento. Esa es la tercera, ¿no?, de lo que yo entiendo que son los retos que tenemos en la universidad. Y ojo, que nadie se olvide que yo hablo para profesionales. Yo luego contaré un poco dentro del entramado de la universidad cómo yo me profesionalizo. Es decir, y todos hemos pasado por la universidad. Y estos son un poco los retos. El primero es un poco abrirnos, ¿no? Que la universidad sea visible.
sea visible en nuestro entorno, en la sociedad, en nuestro entorno socioeconómico y en cualquier tipo. Y eso, bueno, pues tenemos que ir luchando, y ahí están los rankings, que eso también todo el mundo tenemos conocimiento porque la prensa enseguida se hace eco de esos rankings cuando salen, y automáticamente en Uruguay, en España, en Francia y en el Reino Unido, las universidades más importantes de Uruguay son, y automáticamente la prensa lo que hace es difundirla. Bueno, con lo cual esa visibilidad nos lleva también a posicionarnos dentro de este entorno. Tenemos una serie de indicadores que son los que marcan los rankings, bueno, y sabemos que los tenemos que ir cumpliendo en medio o largo plazo para posicionarnos bien. Y luego hay algo que a mí me ha preocupado siempre desde esos no sé cuántos años que debe tener Norma, que me parece que ha dicho que tenía 35, que son los que yo aproximadamente me dedico a esto, unos poquitos más, y era un poco un tópico que yo siempre estoy oyendo, bueno, cada vez menos afortunadamente, y es que la universidad está alejado de la empresa, ¿no? Bueno, esto yo me imagino que en el siglo pasado, en los años 70, 80, no lo sé, podría ser, pero hoy digo rotundamente que no. Estoy en una comisión de desarrollo estratégico de las relaciones universidad-empresa y yo por lo menos ya no oigo. Nos juntamos gente de universidad y gente de empresas. ¿Para qué? Pues para lo que pone este punto número 2, ver qué avances se producen en la ciencia y en la tecnología para incorporarlos dentro de nuestros sistemas de formación, para que saquemos profesionales cada vez muchísimo más formados. Y aquí en el centro tenéis 3 pequeños ejemplos. Por ejemplo, mi Facultad de Economía, la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, de la que yo procedo, hace 2 años que ya montó un grado de 8 semestres de inteligencia y analítica de negocios. Hace 7 años, yo que dirijo uno de los equipos que ha dicho Norma, y la gente de mi equipo, creamos, ¿vale? Y está en el mercado ya durante 7 ediciones, un máster, porque nos dábamos cuenta que los ERP se estaban imponiendo, ya no en la gran empresa, que sí, que también, que de hace muchos años, sino en el tejido más mediana empresa, y entonces lanzamos un máster especializado en control de gestión y finanzas. Y de esto Norma lo vivió porque participó activamente en aquellas épocas, y ya hace más de 25 años, en un convenio con la factoría de Ford aquí cerca de Valencia, ya firmamos un convenio y empezamos a impartir el primer máster, yo creo que a nivel mundial, no había, que yo sepa, y bueno, puede ser que alguien me corrija si lo encuentra, pero yo nunca he visto un máster en control de gestión y finanzas. Inicialmente se llamaba en Management Accounting. Bueno, y ahí pongo esto de gestión de costes porque ahora vais a ver, bueno, estos son un poco los links, ¿no? Los links de esa información, pero en la parte de arriba sí que quiero también que tengamos conocimiento del papel tan fuerte, y en uno de los paneles de antes estaba comentando que hay que potenciar, y lo oigo mucho en la región, hay que potenciar el papel del controller. Bueno, por lo que respecta al controller en el contexto europeo, término que además ya en los años 50 del siglo pasado los franceses ya lo utilizaban, el término de controller, y ya tenían muchísimas publicaciones sobre control de gestión. El problema es que los franceses son pocos y por tanto el imperio yanqui pues es muy fuerte y el idioma inglés es muy, muy fuerte, y se han hecho eco de muchísimos avances que se producían en otros contextos. Bueno, pues fijaos que pues una empresa que se dedica a ver profesionales más buscados, los controles financieros y de costes, ¿vale? Desde hace ya lo menos 10 años es lo que más está demandando las empresas europeas y en concreto las empresas españolas. Y también profesionales especializados en SAP. Por eso, ese segundo requisito que yo decía de esta universidad del siglo XXI, bueno, pues que hay que tenerla en cuenta, hay que ver esa ciencia y esa tecnología cómo evoluciona, ¿vale? Y en qué medida lo podemos incorporar nosotros en nuestros sistemas de formación. Entonces, bueno, pues han evolucionado los costes, y yo digo que rotundamente no. Los costes como costes, sí que el uso que le hemos dado al coste, pero los costes no han evolucionado, ¿vale? Sí que ha evolucionado nuestro entorno. Sí que teníamos estructuras organizativas de un tipo en los años del siglo pasado, y ahora tenemos estructuras organizativas muchísimo más complejas, ¿no? El otro día yo oía en la charla con Enrique Cartier, yo escuchaba el tema de costes diferentes para diferentes propósitos, tema acuñado por Anthony hace ya 200 siglos, ¿no? Muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces reflexioné sobre ese concepto que muchas veces ha sido recurrente por parte nuestra,
y lo enlacé en mis participaciones en los seminarios, cursos, másters y tal, en los que colaboro. Desde hace aproximadamente 20 años siempre pongo un ejercicio, que creo que es importante que recapacitemos sobre él. Y es este de la elección de una pareja. Y esto luego lo ligo o lo uno con el tema de costes diferentes para diferentes propósitos. Claro, tú cuando eliges una pareja, cuando yo hago una pregunta a mis estudiantes o a los directivos que tengo delante, que además es un ejercicio que les gusta mucho, para un proyecto de futuro. Y bueno, pues un proyecto de futuro toda la vida con el mismo hombre, con la misma mujer. Pues que sea inteligente, que sea cariñoso, que sea fiel. Bueno, pues tengo para escribir un libro, ¿no? Y luego cambio el escenario. Y entonces digo, bueno, ¿y para pasar un fin de semana? Pero solo un fin de semana con una persona, con una pareja. Claro, qué inteligente, bueno, pues parece un poco chocante, ¿no? ¿Inteligente para qué? ¿Quieres para pasar un fin de semana? Y luego digo, bueno, ¿y si vas en un avión y te caes y estás en una isla y estás 2 años con una pareja que no conoces de nada y te vas a pasar 2 años sin salir? Bueno, pues esto es la explicación de costes diferentes para diferentes, ¿no? Yo lo he vivido mucho en la factoría de Ford. En la factoría de Ford han ido cambiando. ¿Por qué? Porque Detroit cambiaba, tenía una estrategia diferente en cada momento. Eso acarreaba que desde el punto de vista de los costes, que reivindico la importancia que tienen, bueno, pues que fuera cambiando, ¿vale? En función de la elección que hacía Detroit, ¿vale? Cambiaba, en nuestro caso concreto, en el caso concreto de Ford, cambiaban sus sistemas de reportar costes, ¿no? Esto, bueno, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Y en la parte derecha quiero, en rojo, borrar una serie de términos que en el siglo XXI me parecen un poco aberrantes y que yo he utilizado y hemos utilizado todos, pero quiero que pasen ya al olvido, ¿no? Hora hombre, las mujeres no trabajan, hora mujer, no, nunca siempre, bueno, pues aún oigo muchas charlas de hora hombre, de mano de obra, que estamos en la época de los egipcios y aún estamos los esclavos y de una mano que está obrando, costes de personal, mano de obra directa, porque este es un término que a mí me chirría, porque en entornos, yo ya no digo de prestación de servicios, pero en entornos industriales, mano de obra directa. Bueno, ahora analizaremos eso. Bueno, el tema de los stocks, ¿por qué stocks? ¿Por qué no hablamos todos los términos de costes, los traducimos al inglés? Stock. Es que además me suena mal, me gusta más existencias, ya sea de materias primas, de mercaderías. Bueno, y luego ya por no decir los acrónimos de los métodos de valoración de existencia, ¿no? De precio medio ponderado o primera entrada, primera salida, PEPS, ya está. El IFO, FIFO, bueno, todo esto que quede ahí por si yo pongo ese granito de arena y sirve para algo. Bueno, esta es la época de la Revolución Industrial. Los costes importaban en aquella época, pero bueno, de todos los costes que se generaban, solo los que hacían referencia a los materiales y a las personas. Tampoco de forma excesiva, pensar que se trabajaban 16 horas, que tú podías despedir al que quisieras, que las condiciones pues, eran insalubres, bueno, pero bueno, pero sí que existían 2 costes en los cuales tenían una cierta importancia y bueno, teníamos unas estructuras bastante definidas y bastante claras. Y en cambio ahora, en el siglo XXI y bueno, pues todo lo que fue casi finales del siglo XX, bueno, pues las estructuras organizativas han cambiado y ahora todos los costes son importantes, absolutamente todos. Por tanto, bueno, pues vamos a ver todos estos costes en qué medida nos vamos familiarizando con ellos. Bueno, como siempre estamos copiando de los ingleses, yo, no yo por mí, sino por este montón de años que un grupo de personas, muchos, venimos trabajando aquí dentro, los anglosajones estos nos han copiado el término de gestión de costes, que es un término que estamos utilizando hace tiempo, y ellos lo han traducido como cost management, perfecto. Pero bueno, este término de gestión de costes ya es un término que a finales de los años 80, cuando empezamos a trabajar con la factoría Ford para darles formación, ya lo utilizábamos. Y el por qué la relación que hemos tenido siempre desde la universidad y sobre todo mi equipo con la Ford fue porque Ford, en un momento de optimización de costes, de racionalización de costes, de rediseñar costes, se planteó que por qué todas las plantas, por ejemplo, del mundo tenían que llevar su sistema de costes, o por qué todas las plantas tenían que tener un departamento de ventas, o por qué todas las plantas tenían que tener un departamento de efectos a pagar o impagados, etc. Y entonces lo que se hizo fue un proceso de centralización y decir, bueno, pues tuve la suerte, porque si no probablemente mi desarrollo profesional hubiera sido distinto, que a la planta de Valencia
le tocó que llevaran la contabilidad de costes de todo el continente europeo. ¿Qué ocurrió? Que la Content Manager, que es Tomás Balada, que es un gran amigo de muchos de los que estamos aquí hoy presentes, tenía 60 personas a su cargo y había que darles formación. Y ahí es donde entró la universidad, y ahí es donde entramos a darles formación, y ahí es donde empezamos con un diploma de Management Accounting y empezamos con el máster que hoy en día lo tenemos ya en versión online. Máster que lo dábamos presencialmente en la factoría. O sea, la factoría nos cedía espacio. Bueno, y en aquel momento a mí y ya toda la gente que trabajaba en el entorno ya teníamos que tener presente que nosotros teníamos que querer mucho a los costes, analizarlos, para crear esa mentalidad que yo pongo aquí, para calcular, que es importante que calculemos, racionalizar, rediseñar y optimizar. Bueno, en este contexto, ya en aquella época, quizás muchos de vosotros sabéis que por allí ya se empezó a hablar de no sé qué, de las actividades, que yo no sé muy bien qué ha sido eso, pero ya en aquella época, fijaos que ya esta transparencia la he recuperado del siglo pasado, que ya es todo una proeza, porque yo creo que estas figuritas que aparecen aquí, hoy no, y bueno, yo no sé si existen, pero yo, bueno, y fijaos que todos sabemos que cualquier materia prima que se incorpora en un almacén, hay un mandamiento en la contabilidad que dice que se tiene que valorar a precio de adquisición, entrada y salida, ¿vale? Utilizando el método de asignación de valor que sea. Pero cuando yo lo saco, generalmente nosotros le decíamos a esa mercancía valorada con un método de asignación, le decíamos, oye, paga un peaje, paga una tasa, porque has estado en un almacén que me ha costado 200 millones de euros y tú has pasado por ese almacén. Y por tanto, bueno, pues eso está estandarizado, que al precio de adquisición tú le añades esa tasa de circular por el almacén, ¿vale? Y obtienes un coste de materiales que se incorpora al proceso de transformación económica. Bueno, pero en aquella época ya nos preocupaba rastrear los costes y decíamos, vale, está bien que la materia prima, precio de adquisición, está bien que todas las fases del proceso de almacenamiento, pero es que hay otras fases muy vinculadas con procesos funcionales administrativos, ¿vale? Como es formalización de pedidos. Yo puedo tener 27 personas, ¿vale? Con 27 celulares, en aquella época con teléfonos móviles, ¿vale? Utilizando ordenadores de la época y con medios, recursos que estaban utilizando, y nosotros ya rastreábamos para saber esa formalización de pedidos, qué coste tenía, para decir que la materia prima no es el precio de adquisición más una tasa del almacén, sino además de esa tasa del almacén, ¿vale? El coste que le repercutíamos por formalizar los pedidos de las materias primas o de las mercancías en general que entraban. Y lo mismo, la misma explicación serviría para la recepción y control. Cuando entra una mercancía en una empresa hasta que entra en el almacén, bueno, en muchísimas ocasiones, y sobre todo en empresas del sector químico, pues hay una fase, bueno, en todas se recepciona y se controla, ¿vale? Y en otras industrias, pues bueno, pues hay unos costes inherentes a esa actividad de recepción y control que también los detectábamos, ¿vale? Los estrellamos y los repercutíamos, con lo cual la materia prima no entraba en fábrica valorado su precio de adquisición más ese suplemento de almacén, más otro suplemento de recepción y control, más otro suplemento. Es decir, bueno, y esto es rastrear costes. Esto es la visibilidad en la cual yo siempre me he empeñado en cuando analicemos los costes. Ya podemos estar hablando del control de gestión de la era del siglo XXII, de que si el control de gestión tienen que ser, yo también pongo un ejemplo siempre. Médicos, hay muchos médicos. Yo cuando tengo un problema de traumatología me voy a un traumatólogo, pero es que llegamos a tal grado de especialización que yo ayer fui a mi traumatólogo que me está atendiendo el hombro izquierdo. Y tengo otro traumatólogo diferente que me atiende la L4, L5, S1. Y tengo otro traumatólogo que me atiende. Bueno, pues no queramos hacer del controller el Superman, que es imposible. El controller necesita especializarse. Y que es verdad que me hace falta un controller general en una empresa y luego, bueno, pues tenemos que ir bajando. Eso lo veo yo, por ejemplo, en nuestro máster, en el máster de SAP del RP SAP de control de gestión y finanzas, y hay otro también de SAP de la parte de retail, y hay otro de la parte de logística, y hay otra parte, bueno, exactamente nos pasa a nosotros. ¿Qué es producir? Desgraciadamente, como tenemos una formación industrial, no digo a nosotros los que estamos metidos aquí dentro, pero normalmente se cree que producir es algo tangible. Y bueno, la producción, siempre que hablamos de producción, es producción de bienes y servicios. Y hay que valorar
¿vale? Ese servicio que está prestando en un hospital cuando se está haciendo una operación a corazón abierto, o en un puerto cuando está llegando un buque y está atracando o desatracando, lo estoy cargando y hay que valorar un bien, ya sea un automóvil o sea un vaso de agua. Bueno, entonces en este contexto es donde yo quiero posicionar, yo como presidente de AICOgestión, que estamos haciendo esfuerzos muy grandes en 3 patas fundamentales. Sobre todo, AICOgestión nace por la parte de investigación. Nosotros nos queremos hacer muy fuertes en investigación porque a las universidades iberoamericanas nos están exigiendo muchísimo y queremos estar fuertes. En estos momentos se está dando, los directores de investigación están dando precisamente una charla, una conferencia sobre temas de investigación en una universidad de Colombia. Bueno, pero también tenemos la parte docente, nos preocupa desde el punto de vista docente qué estamos transmitiendo en nuestras universidades o en nuestros programas de formación, y afortunadamente la parte de profesional, que la teníamos así un poco parada, afortunadamente hemos incorporado a otro exdirectivo de Ford, que yo creo que Norma lo conoce, y hace aproximadamente 20 días que lo hemos incorporado en nuestro equipo de trabajo y bueno, pues estamos empezando a desarrollar la parte de profesional, la parte de profesionalización, ¿no? Bueno, y esto sería cómo está o cómo entiendo yo ese control de gestión. Con una presión fuerte a partir de los 75, cuando irrumpe en el mercado empresarial, irrumpe Japón y toda la disrupción que produce su incorporación al mundo empresarial y a sus nuevas técnicas en los entornos que se movían en aquella década. Y sobre todo en los años 90, cuando se produce ese cambio importante para mí que fue del campo de la industria, de las grandes industrias, al sector servicio. En el caso concreto de la Unión Europea dicta una normativa, hay una directriz, una normativa que obliga a todo el sistema público, a todo el sistema de la administración pública, a que tenga un sistema de costes que sustente las tasas, tarifas o precios públicos que nosotros como ciudadanos estamos pagando. Esto, que fue esta directiva que aparece en el año 2000 y un poco, bueno, pues ha hecho que yo, por ejemplo, colaborara, y Norma colabora con nosotros también en su estancia por aquí en España, con el diseño del sistema de contabilidad de costes que en estos momentos tiene el sistema portuario español, que no es una excepción en el contexto europeo. O, por ejemplo, en el caso de mi equipo, también hemos liderado el proyecto de la implantación del sistema de control de gestión en las universidades y concretamente liderando el proyecto en la Universidad de Valencia. El sector de las administraciones públicas, en un porcentaje muy elevado, es sector servicio. Bueno, pues estamos dando apoyo y por eso ese crecimiento que digo yo tan espectacular que ha tenido el sector servicio. Bueno, y esto es un poco relaciones desde mi equipo de investigación a través de la oficina de transferencia de resultados de la investigación de la universidad con las empresas que hemos colaborado. Empezamos hace años, es verdad, solo con industria, empresa de transformación industrial, y en cambio ahora casi todos los trabajos de colaboración que nos piden las empresas es en el sector servicio. Bueno, y antes se hablaba en una charla del ámbito de influencia del control de gestión, yo hablo del ámbito de influencia de los costes. Aquí los tenemos para calcular, aquí los tenemos para analizar y aquí los tenemos como elementos de presupuestación y control. Esta sería un poco la influencia que tenemos. Nosotros pasamos de unos gastos que los analizamos minuciosamente. No todos los gastos sabemos que van a incorporarse como costes. Metemos en los costes los gastos que van a ser costes. ¿Por qué? Y yo siempre me gusta diferenciar el por qué un gasto se transforma en coste. Un gasto se transforma en coste por 2 utilidades. Un gasto se transforma en coste porque me va a dar utilidad para valorar un servicio o un bien, y un gasto se transforma en coste por una utilidad de toma de decisiones, y es porque me va a permitir que yo calcule resultados de carácter parcial. Es decir, que yo calcule márgenes y no vaya y explique mi resultado finalista. Y bueno, y el activo, que lógicamente yo me quedo a veces un poco sorprendido, ya no en mis estudiantes, que también, pero sí con directivos de mucho nivel, el que se sepa clara esta diferencia. Yo tengo una transparencia para mí, muy ilustrativa de este proceso, que quizás a vosotros en la región no sorprenda tanto. Pero aquí, en el contexto europeo, sí, porque aunque todos utilicemos las mismas normas de valoración, las normas internacionales de información financiera,
en el contexto europeo hay una forma de regularizar los ejercicios contables para obtener el resultado que conduce a que cuando tú calculas desde el punto de vista financiero el resultado final, incorpores a las existencias finales como un gasto, a las compras como un gasto y a las existencias finales como un ingreso. Con lo cual, en esa mentalidad financiera sometida a muchas normas, muchas veces tú ese procedimiento lo haces rutinario y yo, cuando pregunto, sobre todo en seminarios con directivos, que me digan gastos, ¿no? Muchos me dicen las compras de materias primas, las existencias de materias primas, y es por esa deformación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que quiero que quede aquí claro es que por la parte de arriba nosotros vamos a imprimirle valor, algo fundamental en este entorno tan competitivo que decimos que ¡buah! Y que estamos sometidos. Hombre, es importante que una empresa pequeña, mediana o grande sepa perfectamente cuál es el coste de lo que está, o el coste del bien o del servicio que está ofertando. Bueno, pues probablemente en un porcentaje del 15 o del 20, no lo sé, habría que hacer una tesis, probablemente no les importe, pero en el resto, con producciones o servicios, pensemos en los servicios que presta un hospital. A un hospital privado, pero público, no le interesa saber exactamente todos los servicios que tiene, qué coste tienen, ¿vale? Por la parte de arriba vamos a darle ese valor y por la parte de abajo vamos a dar el valor de la toma de decisiones, el valor de tener información, de calcular rentabilidades. Porque también yo aún veo aberraciones, y ahí ahora haré referencia a la norma internacional de valoración de coste de producción, de incorporar. La gente cree que porque el coste de comercial sea un coste comercial, tiene que ser un coste repercutido al bien o al servicio. Eso es una aberración desde el punto de vista de la normativa. Ese coste comercial me sirve para tomar decisiones de gestión, de rentabilidad de mis clientes, de mis líneas de productos, de mis zonas geográficas. Bueno, por tanto, por ahí yo juego por la parte de abajo con esos márgenes, me da información relevante, y por la parte de arriba juego con valoración. Si no la vendo, todo el mundo sabe que eso es un activo y que está. He transformado gastos en costes que me sirven para valorar activos, y si los vendo, bueno, pues van a la cuenta resultados y se acabó. Bueno, ¿para qué quieres calcular los costes de una empresa? Y esta es una pregunta que en todas las aproximaciones que tenemos con empresas para apoyarles. Aquí tengo la fotografía del rector. Como el gerente de la Universidad de Valencia y el vicerrector de Economía me llamaron para liderar el proyecto, pues un día querían que se lo contáramos al rector. El rector es médico. Y entonces, bueno, era médico porque hace 2 años que ya se sustituyó por una mujer. Y entonces yo estoy muy ducho en estas cosas, ¿no? Y entonces le dije, señor rector, ¿usted para qué quiere calcular los costes de la universidad? Ojo, que venía de mandato del Ministerio de Educación, hoy Ministerio de Universidades. Y entonces, claro, el rector médico se te queda con una cara, y entonces yo le dije, porque quizás a usted, señor rector, le gustaría saber cuál es el crédito, cuánto nos cuesta un estudiante, cuánto me cuesta el grado de negocios internacionales, cuánto me cuesta el profesor Vicente Ripoll. Claro, él me miraba diciendo, joder, este profe me va a solucionar la vida. ¿Cuánto nos cuesta la planta de cogeneración de energía? ¿Cuánto me cuesta el departamento de contabilidad? ¿Cuánto me cuesta la carrera de químico nuclear? Bueno, pues eso es para qué quiero yo calcular los costes. Para todo. Bueno, y esto es, supongo que del último seminario, lo que se me quedó por ahí colgando, ¿no? Bueno, por tanto, es importante para mí definir siempre un objetivo de coste. Todo aquello para lo cual yo quiero calcular un coste. Si tú no defines bien un objetivo de coste, estamos perdidos. Cuando yo llego a una empresa me dicen, uy, tenemos una de gastos directos. Y digo, ¿directos con respecto a qué? Bueno, pues defíneme un objetivo de coste. Bien, definido el objetivo de coste, dime qué costes van a llegar de forma directa. Directa es directa. Si reparto, si hago alguna, ya no es directo. Y dime qué costes llegan de forma indirecta. Bueno, define el objetivo de coste. Aquí tendríamos, define también el nivel de actividad. No puedes decir que un coste es fijo variable. Defíneme el nivel de actividad y en función de eso yo, de mis costes que tendré analizados, ¿vale? Te diré si varían o no varían. Bueno, y ahora me meto ya en la parte para mí importante, que es el tema de la normativa. Aunque ya sé que debería terminar, voy a... Y bueno, y esta es la normativa de las normas internacionales de información financiera cuando hacen referencia al coste de producción. Y dice,
El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, ¿vale? Perfecto, ¿no? Hombre, faltaría más. Voy a fabricar lo que sea, voy aquí en este quirófano, voy a operar de menisco, pues bueno, pues todos los materiales y materias primas, bueno, en ese caso materiales que se utilicen, pues claro que será un coste de la operación, ¿vale? Dice, dice, los costes directamente imputables al producto. La normativa internacional define el objetivo de coste producto. No define la planta de montaje o la planta de prensas o de robots. No, no, no. De producto. Por tanto, yo, en base a la normativa, hablaré de costes directamente imputables al producto, ¿vale? Porque esa es la norma que me pone, o esa es el requisito que me pone. Bueno, y ahora yo pregunto, el concepto que yo tachaba de mano de obra directa en entornos industriales, en servicios sí, en entornos industriales hay mano de obra directa. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una persona que está trabajando un solo producto? Venga, ¿vale? Por tanto, olvidémonos, no hay práctica, no digo que no hayan, ojo, no hay costes directamente imputables al objetivo de costes que manda la normativa, que es el producto. No hay. Los trabajadores de Ford están en una línea y por allí les pasan 4 vehículos diferentes, ¿vale? Y con respecto a la línea, el coste personal sí que es un coste directo, pero no con respecto al objetivo de coste que marca la normativa, que es el producto, ¿vale? En ese caso, el coste personal llega de forma indirecta. Otra parte importante de la normativa que a mí me atrae es la segunda y dice, también deberá añadirse la parte que razonablemente. Razonablemente, señores auditores, y yo soy auditor desde hace muchísimos años, razonablemente es razonablemente. Razonablemente es que Norma tiene un grado de razonabilidad y yo tengo un grado de razonabilidad, ¿vale? Y es diferente, ¿vale? Y no por eso, no es un dato arbitrario, es un dato razonable y es admisible. Y por eso yo, desde mi modesta opinión, y hemos dado charlas también a auditores de las BIC, entiendo que Norma puede incorporar el 20% de los costes indirectos y yo el 85%. Y no pasa absolutamente nada. Y eso me lleva a que yo me balancee entre los sistemas de costes completos, ¿vale? Y los sistemas de costes variables. Como si quiero incorporar un sistema de coste variable radical, solo materiales que ha incorporado la Ford, ¿vale? Yo no tendría nada que decir. Lo único es que te casas con el porcentaje que tú elijas para el resto de tu vida. Y luego ya en la memoria ya pondrás, cuando lo quieras cambiar, pues igual que si te divorcias, pues pondrás lo que tengas que poner. Bueno, y la última parte es lo que hace referencia al nivel de actividad, que eso está claro, que desde hace muchísimos años en el área de control de gestión y de costes lo hemos incorporado y ya la normativa lo refleja. Bueno, y aquí ya, y voy terminando, bueno, pues me permite, con esa interpretación rápida que hemos tenido del coste de producción, pues que yo a la hora de diseñar un sistema, lo que me va a imprimir valor. Yo puedo tener un sistema orgánico, inorgánico, lo puedo calcular el sistema de costes a priori, a lo largo de los días, lo puedo calcular a posteriori, puedo tener producción discontinua, continua, pero lo que me va a imprimir diferencias en la valoración y, por tanto, si no lo vendo en el activo y si lo vendo en la cuenta de resultados, es la porción de costes que yo elija. Y la porción es que Norma ha elegido el 20% de los costes, ¿vale? Y yo he elegido el 80%. De los costes que son costes para incorporar en la valoración. Jamás costes de comerciales y sí que se admite desde hace varios años los costes de administración que tengan que ver con la producción del servicio o del bien. Bueno, y aquí nada, como la presentación la dejaré, aquí tenemos cómo han ido evolucionando los sistemas, por ejemplo, en la factoría, no en la factoría, perdón, en Ford a nivel mundial, en Ford Motor Company, ¿no? Ahora están con un sistema de coste variable porque entienden que como el 80% que ellos de los costes se generan por la compra que hacen en el parque industrial de proveedores a sus proveedores, ¿vale? Pues el 80% es materiales y el resto no es que no lo analicen, claro que sí. Bueno, y por terminar, hemos hecho una lectura rápida de las clases de costes, los hemos localizado, ¿vale? Los costes se localizan en esos segmentos en los cuales se divide la empresa, en un sistema orgánico, lo divido en 800, en 1000, me es igual. Yo tengo ERPs en los cuales yo divido la empresa en 800 sitios en los cuales voy a ubicar costes y voy a tener el soporte, ¿vale? Y luego viene el proceso de imputación, que ya es elegir en esos 800 sitios en los que he dividido la empresa y en los que he llevado el coste, elegir
cuál es el denominador para dividir los costes por ese denominador, ¿vale? Y eso, bueno, pues me llevaría a este proceso que ya es la última transparencia, en la cual al final, porque ahí estaría describiendo lo que he contado, al final tengo muchos cajoncitos a los cuales voy llevando costes, ya sabemos que tenemos centros de apoyo que tengo que volcar en los principales, y al final esto es una carretera. Yo tengo una carretera por la que van a pasar vehículos y cada tramo de la carretera va a tener un coste diferente. Y así, de esa forma, yo entiendo que obtenemos unos bienes y servicios valorados a coste lo más aproximado posible a la realidad, en función de ese grado de razonabilidad. Perdón, porque me he pasado 6 minutos, aunque mi conferencia estaba prevista para 45. Norma, un placer. Bueno, quito, ¿lo puedo quitar yo? Sí, lo quito. Sí, por supuesto. Dejo de compartir. Muchas gracias. Te hemos abierto el espacio para preguntas. Está bien, Perfecto. te saludan especialmente.